Cine, 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 más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never... Desde finales del siglo XIX, Zaragoza ha estado estrechamente ligada al mundo del cine. A lo largo de más de un siglo, las salas de cine han formado parte de la historia de la ciudad, acercando el séptimo arte a toda la población y creando con ella un vínculo de magia e ilusión. La relación de Zaragoza con el cine es estrechísima. Es la primera ciudad y de momento la única a la que se tiene noticia que llegó un aparato extrañísimo que se llamaba kinetofonógrafo, que era un aparato de visionado individual con unos auriculares de caucho a través de los que se podía escuchar el sonido sincronizado. Era un aparato ideado por Edison. Llegó a las fiestas del Pilar del año 1895. Y esas son las primeras imágenes en movimiento que se vieron aquí, en una tienda del Coso 116 que después de cerrar permitían que el público pudiese ver ese aparato mágico que mostraba fotografías en movimiento. Desde 1899 tuvo una sala de proyección estable que era el Teatro Variedades, que combinaba los números de variedades con proyecciones cinematográficas. Las primeras proyecciones se dieron en el Teatro Principal. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. Y a partir de ahí el flechazo con el cine es directo. Zaragoza tiene salas estables de cine antes que Madrid o Barcelona. En 1905 hubo muchas salas de cine. Los primeros grandes cines, como el Dorado o el Doré, se abrieron en la década de los 10. Y en Zaragoza se abren los primeros cines de barrio ya en la década de los 20, durante la época de la dictadura de Primo de Rivera. Y curiosamente se abren en el que entonces era el barrio más pujante de las afueras de lo que es el centro histórico de la ciudad, que era el barrio de Las Delicias. Al otro lado de las vías del ferrocarril no abren uno, sino dos salas de cine. At the pouring rain, Lord, he used to feel so uninspired. When I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. En los años 50 en Zaragoza, al hilo del final de la demencial autarquía y el principio de una tímida recuperación económica, Zaragoza vivió una auténtica explosión de salas de cine, de forma que en muy pocos años se duplicó el número de salas de cine que había en Zaragoza. Por supuesto, cines tanto en el centro como, en este caso, la novedad fue que buena parte de estas salas salieron del centro tradicional, donde estaban los cines de renombre de la ciudad, salieron a las barriadas y a los barrios de la periferia. Cines de barrio en San José, por ejemplo, el Rialto, el Dux, el Roxy, en Torrero, el Torrero y el Venecia, en Las Delicias, el Cine Delicias, el Cine Madrid, el Cine Salamanca, en el barrio de Oliver con el cine homónimo, en el barrio de Jesús, el Cine Norte, e incluso en la barriada de Valdefierro hubo un cine llamado Ideal. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside.
Uno de los casos más curiosos es el del cine del barrio Oliver, que en proyecto vinculaba el cine y la construcción del cine a una vivienda, porque el proyeccionista vivía al lado del cine. De hecho, la casa estaba separada del cine, pero la vivienda tenía un pasillo que conducía directamente a la cabina de proyección. Esto nos lleva un poco a imaginarnos lo que suponía el cine en la vida cotidiana. Había 3 días de grandes sesiones, de llenos en las sesiones. Eran el jueves, el sábado y el domingo. Algunos dirán, ¿y el jueves en aquella época por qué? Pues muy fácil. El jueves era un día en que muchos colegios de primaria tenían fiesta por la tarde. Pero es que además esos días de llenos eran 4 sesiones, por lo general en 4 sesiones. 5, 7, 9 y 11. Pero es que a las 5 de la tarde había verdaderos llenos. A las 7 igual. A las 9 también. Y a las 11, muchas veces hasta a las 11. Yo creo que el ir al cine era de los pocos alicientes que se tenían y entonces frecuentábamos mucho las salas. Y la media es que la población asistía al cine entre una vez a la semana o una vez cada 15 días. Es un consumo de cine prácticamente cotidiano. In my secret life, in my secret life, I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one in sight. And we're still making love. Whoa, in my secret life. Yo durante 6 años pasé todos los días por delante de las puertas del cine Rialto, porque yo iba a la escuela a la Salle Torrero. Y entonces, bueno, yo miraba con los ojos de los niños de entonces, que no teníamos tampoco una experiencia audiovisual como ahora y todo nos llamaba la atención, pues yo miraba aquellos carteles llenos de colorido, las letras de los actores, de aquellas películas de héroes, de Maciste, del Zorro, de los espadachines, de Pimpinela Escarlata, y luego las fotografías que resumían la película y que eran pues como el reclamo para que entráramos. Bueno, me gustaban mucho 3 que ya no existen, claro. Todo lo bonito se va al garete, ¿no? El Latino, por la decoración, que además olía de una manera especial, yo no sé qué perfume echaban, que está en otro circuito también, que echaban películas distintas. El Elíseos, por razones obvias, y el Dorado, que era de estreno, yo no sabía en absoluto que eso era vanguardia. Esto es el centro de Zaragoza, teníamos el Palafox, al lado del Dorado, al lado de las Actualidades, al lado de la Alhambra, cines de primera categoría, Palafox y Dorado, cines de segunda, Actualidades y Alhambra, y dabas la vuelta un poco, pues no sé si era la calle Bilbao, y ahí estaba el frontón aragonés que tenía el Cine Aragón. Del Cine Aragón tengo una anécdota, un sucedido, ya de adolescente. Yo creo que con 13 o 14 años echaban un spaghetti western que de pronto en la película salen los mayos de Riglos. La gente, aunque era público barato, soltó una silbada, todo el mundo sabía que era spaghetti western, pero que los engañen hasta allí no. Y entonces soltó una silbada que me encantó. En el cine Torrero recuerdo perfectamente haber visto Sonrisas y lágrimas. Hablo de los años 60, yo era, pues eso, sería a finales de los 60, siendo yo niño, y la película es muy anterior, o sea, eran cines evidentemente de lo que se llamaba de reestreno. Eso ahora nos parece inconcebible, pero claro, la película, no sé los años que tendría cuando lo vi yo, pero más de 10 o 15. Aquí funcionaba el factor sorpresa, y un lunes veías que había esta película. Y claro, a un niño de mis años en aquel tiempo, pues te pusieran una película que la habían estrenado cuando tú no habías nacido o que eras tan pequeño que no la habías visto, pues eso era apasionante, ¿no? Lo mismo podías ver una película de los 50 que de los 40 que de los 30. Y cuando una película daba resultado, pues ya sabes, a lo mejor yo, por ejemplo,
Los hijos del Capitán Grant, yo no sé cuántas veces la vería en el Torrero. Been wrapping my heart up and gave it to someone who we trust. I know this love is wrong. It tears me apart. Yo recuerdo aquellas sesiones dobles en el Cinepax, ¿no? Que te llevaban de pequeñito pues, a ver, no sé, Herbie Torero y una peli de dibujos animados, no me acuerdo cuál. O también aquellas filas tremendas en el cine para Fox para cualquier estreno de una peli de Spielberg, por ejemplo. Y en esos estrenos espectaculares en el Palafox de esas películas que duraban meses en cartelera, era muy chulo ver esos ilustradores que hacían esos carteles tan bonitos y que ahora ya ha desaparecido esa profesión, ¿no? Yo recuerdo haber ido muchas tardes a sesiones continuas, que es algo que hoy llamaría mucho la atención a los jóvenes. O sea, tú te incorporabas al cine cuando llegabas y la película se echaba en bucle, se paraba para merendar, era un cine familiar. Se pusieron de moda los clásicos programas dobles de sesión continua, no hacía falta ni hablar, porque allí entraba una a cualquier hora y salía. Yo he llegado a meterme a las 4:30 y me he ido a las 11. Y luego había cortes de cortes, de la censura. Había apenas besos, no había escenas, digamos, pues un poco tórridas, ¿no?, en los dormitorios. Y bueno, pues uno tiene que pensar que aquel cine alimentaba también nuestros sueños, teníamos pocos sitios donde soñar, porque en aquella época a los más jóvenes les cuesta creer que no había televisión y sin embargo se iba mucho al cine. Yo quiero pensar que también los precios eran mucho más populares y era una especie de rutina. Los novios pues iban al cine a estar en las últimas localidades, después de haber merendado o antes de tomar una tapa. Los críos íbamos después de comer, a las 3 de la tarde estábamos ahí todos como clavos, o una sesión o a la otra. Bittersweetest goodbye. Glad it lasted a little while. Glad it lasted a little while. Glad it lasted a little while. Let it last just a little, let it last.